la persecución del nuevo cuño contra la iglesia. Como dije, en 1880 fueron expulsados los jesuitas y poco después todos los religiosos a excepción de cartujos y trapenses. ¿Por qué? Porque ellos estaban encerrados en sus conventos y no podían influir, según el gobierno, en política. La escuela primaria era obligatoriamente laica, como sucedió en México. Se quitó el crucifijo de las escuelas y edificios públicos. A los católicos que estaban pendientes de Roma, mirando hacia el papado, los llamaron ultramontanos, más allá de los montes. De Francia, más allá de los montes, Italia. Todo este largo proceso acabó en Francia con la separación entre Iglesia y Estado en 1905, ya en vida de Pío X. Como ya había sucedido en varias ocasiones durante el siglo XVIII y XIX, pero ahora afectó de manera particular a la Iglesia. Se suprimieron los subsidios económicos a la Iglesia, los edificios eclesiásticos pasaron a poder del Estado, los bienes muebles e inmuebles de las asociaciones católicas pasaron a las asociaciones culturales. Estos últimos pasos se dieron cuando ya gobernaba, como dije, la Iglesia Pío X. María Isabel Caté, Isabel de la Trinidad, nació en Bourges, Francia, el 18 de julio de 1880. Sus padres fueron José Caté, se casó a los 45 años, y su madre María Roland a los 38. Ella estudió piano y obtuvo muchos premios. Su madre descuidó otros detalles de la educación de las hijas. Isabel tuvo varias oportunidades para casarse, pero más tarde escribirá: mientras bailaba con los demás y tocaba piano, mi corazón estaba entero en el Carmelo que me llamaba. Recuerden que a las jóvenes del siglo XIX, leer y escribir apenas y ordinariamente enseñarles piano. Lo mismo pasó en el México del Porfiriato hasta la Revolución de 1910. Aquí en México hubo cientos de maestros de piano, porque ese era digamos, los mandatos de la sociedad. Isabel Caté. Poco tiempo pudieron disfrutar las hermanas de la compañía de su padre, murió a los 52 años, y su hermana Margarita 4. Al año siguiente de la muerte de su padre, la familia Caté se trasladará a una vivienda más sencilla y dejará la villa donde habían vivido. Desde esa nueva casa, Isabel podrá ver el jardín del convento de las Carmelitas. El cambio de habitación pareció ayudar a cambiar, o mejor, a encaminar el destino de esta que sería una mujer predestinada. Como ya dije, la educación no fue formal en Isabel, se dedicaba sobre todo al piano, al solfeo, ganó mucho ahí en su propio pueblo, en la propia ciudad de Dijon, y su madre descuidó lo demás, porque no las mandó a la escuela, les tuvo una institutriz. De hecho, en los escritos de Isabel va a haber muchas faltas de ortografía. Que me dispense esta santa. Isabel desde los 18 años pretendió ingresar al Carmelo. Su madre lo fue impidiendo y le permitió hasta los 21. Gracias a esa tardanza, Isabel se dedicó a integrarse en la parroquia, al coro parroquial, al patronato para los hijos de los obreros de la fábrica de tabaco que había en la ciudad, catequesis a los niños que se preparaban para la primera comunión, pero a ella le daban los niños más difíciles, los niños muy guerrosos y los niños muy pobres, y entonces ella se dedicaba a atender a esos niños y a visitar a sus familias, sin descuidar también la perspectiva apostólica de oración, de intercesión y de sacrificio. Ella asistía anualmente a los ejercicios que daban en la parroquia, etc. Cuando Isabel entra al Carmelo, le dan una hojita con una pregunta: ¿cómo se ve usted
desde el lado físico y moral. Y miren lo que respondió. Sin orgullo creo que mi persona no es desagradable. Soy morena y dicen muy alta para mi edad. Tengo unos ojos negros chispeantes y mis espesas cejas me dan un aire grave. El resto de mi persona es insignificante. Luego a continuación viene el retrato moral, que lo esboza así. Puesto que estamos en lo moral, diría que tengo un carácter bastante bueno. Soy alegre y he de confesarlo un poco aturdida. Tengo buen corazón, soy coqueta por naturaleza. Hay que serlo un poco, dicen. No soy perezosa, sé que el trabajo hace feliz. Sin ser un modelo de paciencia, generalmente sé contenerme. No guardo rencor, tal es mi retrato moral. Tengo mis defectos y hay pocas cualidades, espero adquirirlas. Eso está escribiendo cuando tiene 21 años, ingresa al Carmelo. Entonces a los 21 va a ingresar al Carmelo. Este es el claustro del convento de Dijon. Fíjense, es un convento donde renació de nuevo el gótico, el neogótico. Todo el mundo va a construir iglesias, conventos en el 19 con neogótico. Nuestro México también tiene el neogótico en San Felipe de Jesús de ahí del centro y algunas otras construcciones que quedaron. Es la moda de la época el neogótico. Aquí está la capilla también neogótica, las imágenes, el altar, la portada al ingreso, ¿verdad? Y este es el coro. Las monjas estaban de este lado y la iglesia la capilla es del otro lado. Va a consolidar su formación espiritual en la Biblia, especialmente las cartas de San Pablo, a quien llama Padre de mi alma, y los escritos, sobre todo, de San Juan de la Cruz. El 21 de noviembre de 1904 redacta su oración, Oh Dios mío, Trinidad, a quien adoro. Es lo que se llama la elevación a la Santísima Trinidad, que es una genialidad. Estas son vistas del convento de Dijon, donde vivió y murió Isabel. El comedor, los comedores de las monjas eran como los nuestros. Tenían dos series de bancas a los lados y una central en donde estaba la priora o el prior o el maestro de novicios. Le llamaban la banca traviesa, la que está atravesada, ¿verdad? Y estas paralelas a la pared. ¿No? Tenía un cráneo también. También. Bueno, aquí yo no lo veo el cráneo. Aquí solíamos tener un cráneo en esta mesa. Y estando ese cráneo no hablaba uno en el refectorio. El día que lo quitaban daban permiso de hablar. Y por aquí estaba también un pequeño lugar donde se subía uno a leer en la tribuna, una especie de tribuna. Todavía se conserva en el desierto la tribuna esa, y se oía perfectamente en todo el convento leyendo uno con voz natural, sin micrófono. Tenía muy buena acústica los conventos. Estos son los papás de Isabel. José, su papá, su madre María y su hermana Margarita. Como no sé si dije, el papá militar y de ascendencia de militares, y la madre también de ascendencia de militares. Por eso la madre será tan sobria y exigente con Isabel. Y bueno, había quedado viuda, entonces todavía más exigencia, ¿verdad? Esta es la Isabel. Miren, la Isabel desde muy temprano va a tener esta vista, estos ojos penetrantes. Aquí está enojada la niña, ¿verdad? Y tenía su muñequita que se llamaba Juanita. Aquí tiene su muñeca de trapo que se llamaba Juanita. Desde su más tierna edad se distinguió por su temperamento apasionado, propenso a arrebatos de cólera y de una sensibilidad exquisita. Y la niña Isabel se va a dar cuenta de sus defectos y de su carácter ya muy temprano, desde los 7 años. Y entonces empezará a trabajar
el asunto del carácter y sobre todo ya el día que hizo la primera comunión a los 11 años. Aquí está cuando hace la primera comunión a los 11 años, en 1891. En 1893 ganó un primer premio en solfeo allí en Dijon. Entonces va a aparecer muchas veces sentada al piano. A los 14 años hizo voto de virginidad y a los 19 empezó a recibir las primeras gracias místicas, dicen los estudiosos de Isabel. Estaba dotado de gran talento musical y se ofreció a Dios como víctima por la salvación de la Francia de la época y la persecución de la iglesia. Estos son los retratos de Isabel, sobre todo de la izquierda, poco antes de ingresar al Carmelo. Miren, este es el mismo retrato, nada más coloreado como usaban entonces, como solo había blanco y negro, luego lo colorearon. Este es Isabel de la Trinidad. Ella le tocó visitar Lourdes en 1896 y también el sur de Francia, y llegaron incluso hasta Suiza. Esta era una mujer, diríamos, muy especial porque otras santas o santos pues vivieron como muy recluidos. Isabel tenía muchas amistades, de hecho el 70% de las cartas están dirigidas a sus amigos y amigas. Poquísimos a frailes o a monjas, ¿verdad? Poquísimos, o a sacerdotes. También Isabel asistía a fiestas, a bailes, a música, a todo eso. O sea, era una joven normal de la época, del 19. Aquí está Isabel, con esos sombreros muy de la época, y está su hermana Margarita, a quien llama siempre Guita. El 2 de enero de 1901 entró al Carmelo y al entrar al Carmelo vestían de esta manera de postulante, toda de negro, durante unos meses y en ese tiempo leyó, no sé si por primera vez, por lo menos tiene ahí un libro en la fotografía de Historia de un alma, leyó a Teresa del Niño Jesús. Y esta es su famosa maestra, la Madre Germana de Jesús. Fue maestra de novicias y fue su priora, y fue la que la atendió los últimos meses de su vida, y fue la que escribió el primer libro sobre Isabel, que se llaman Recuerdos. Cuando una religiosa ingresaba al Carmelo, es decir, tomaba hábito, iba vestida de novia, y ya entraba, y ya cambiaba por el hábito. A las radiantes claridades del postulante sucedieron, dice su madre maestra, para Sor Isabel de la Trinidad, las tinieblas de una noche profunda, a las que ya no tardaron en añadir inquietudes, penas de espíritu y extraños fantasmas de la imaginación. Con estas palabras salidas de la pluma de Germana de Jesús, su maestra de novicia, comienza la evocación del año de noviciado de Isabel. Es imposible decir, añade, lo que sufrió entonces esta inocente hija, poco antes asentada en una paz que parecía inalterable. Es muy extraño que una persona que ha estado deseando años ingresar al Carmelo, empieza noviciado y entra en una soberana crisis que nunca había vivido. Parece que va a ser ya una noche oscura, porque ya estaba preparada de antemano los peldaños anteriores a las noches oscuras. En el convento tuvieron dudas si al término del noviciado le permitirían profesar. La veían enferma y sumida en una enorme crisis, seguramente crisis de fe. Isabel había esperado, como dije, con grandes ansias ingresar al Carmelo. Ahora estaba ya dentro en una enorme crisis. En todas las cartas que escribe, una vez profesa, no delata la situación que vivía. Al contrario, invitaba a la oración, a la fidelidad y a la presencia de la Trinidad de las personas. Las cartas no delatan la crisis espantosa. Una de las cartas de Isabel dice lo siguiente: aquí en el Carmelo no hay nada, absolutamente nada más que Él.
Él lo es todo. Él solo basta y solo de Él vivimos. Lo encontramos en todas partes, lo mismo en la colada, le llamaban lavar la ropa, que en la oración. Me gustan sobre todo las horas del silencio riguroso y le estoy escribiendo durante una de ellas, le dice a su interlocutora. Imagínese a su Isabel en su celdita que tanto quiero, es nuestro santuario, solo para él y para mí. Imagínese las horas felices que aquí paso con mi amado, dice Isabel. Esta es la foto más característica de Isabel, sentada en el jardín del convento y con un libro en la mano. En 1905, durante la Cuaresma, tiene los primeros síntomas de la enfermedad de Addison, que es una insuficiencia de las glándulas renales, suprarrenales. Ser alabanza de gloria, esa va a ser como su norma. Quisiera consolar a mi divino Maestro permaneciendo en constante unión con Él. Voy a hacerle una confidencia muy íntima, le dice a un canónigo anglés a quien conocía desde niña. Mi ideal consiste en ser la alabanza de su gloria. Lo he leído en San Pablo. Mi divino esposo me ha dado a entender que esta es mi vocación desde el destierro, en espera de cantar el Sanctus Eterno en la ciudad de los santos. Isabel se va a llamar y se va a poner el nombre de Laudem Gloriae en latín, porque así lo vio escrito. Pero bueno, está mal escrito, tenía que ser Laus Gloriae, pero no sabía latín, pues Isabel. A principios de Cuaresma de 1906, al abrir los escritos de San Pablo, encontró el siguiente pasaje: conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos hasta hacernos semejantes a Él en su muerte. Si nos fijamos en estos años 5 y 5 meses de Isabel, va descubriendo sus tareas, como diríamos, un poco tarde. Pero recordemos, para Dios nunca es tarde. Al final de su joven vida expresó el deseo de tener en el cielo como nombre alabanza de gloria de la Trinidad. Esa fue su vocación, que realizó maravillosamente hasta el día de su muerte, el 9 de noviembre de 1906. Después de una profunda purificación y madurez interior alcanzada con su última enfermedad. Vean esta fotografía, ya está muy demacrada. Ya al final de la vida solo podían darle un poquito de agua y unos trocitos insignificantes de chocolate. Con eso la mantenían, no aguantaba nada, tomar nada más. Aquí está ya tendida en el convento, en la capilla, en las honras fúnebres. Tras la fiesta de San José, 19 de marzo de 1906, se trasladó permanentemente a la enfermería. Se comenzó una verdadera cruzada de oraciones por ella, pero la enfermedad progresaba. El domingo de Ramos se agravó su estado de modo repentino a causa de una hemorragia y el Viernes Santo se creyó que moría. Finalmente aguantó hasta el 9 de noviembre de 1906. Las carmelitas a una difunta la ponían sobre una tabla rodeada de flores, vestida con su hábito, a velarse, y ahí se hacía las honras fúnebres, ¿verdad? De Isabel están estos escritos: el diario espiritual, que abarca de 1894 a 1900, y lo que llaman tratados espirituales. Son varios escritos, los últimos ejercicios que logró tener en el mismo año de su muerte. Otro escrito que se llama Notas íntimas, 124 poesías, y se conservan 346 cartas. Como decía, la mayor parte a laicos, la mayor parte a laicos. Esta de la derecha es de una pintura que se hizo para su beatificación. La beatificó el Papa Juan Pablo II
en Francia. Los días 7 y 8 de noviembre está en silencio. Las últimas palabras que se le oyeron fueron: voy a la luz, al amor, a la vida. Era el amanecer del 9 de noviembre de 1906. Y esta es la tarjeta de la canonización del 16 de octubre del año pasado, de Roma. Y estos son algunos de los libros que se han escrito o traducido al español sobre Sor Isabel. 100 fichas sobre Sor Isabel, edición de sus obras de Monte Carmelo, edición de sus obras de Editorial de Espiritualidad. Esta es una colección que han hecho de los y las carmelitas santos y santas. Son unas colecciones muy bonitas porque tienen poco texto y muchísimas fotografías, todo lo que se conoce de ellos. Este es un escrito muy bueno de este teólogo nuestro de la provincia de Castilla, Ciro García. Este es un reciente escrito del padre Vicente, también de la provincia de Castilla. Esta es una muy buena biografía de Conrad de Mester. Conrad de Mester es un belga que es el principal biógrafo, uno de los principales biógrafos de Teresa del Niño Jesús. Pensamientos y mensaje, y esta es una edicioncita que se hizo muy temprano de Isabel, la preparó su madre maestra, se llama Recuerdos. Estas son las elevaciones y varios escritos publicados separadamente, y este es un disco Mis Tres, que la verdad ese no lo conozco, lo anuncio pero no lo conozco. Y además hemos de decirles que también aquí en casa tenemos varios libros sobre Sor Isabel. En primer lugar, Escritos Espirituales y Experiencia, que lo tienen por ahí en la mesa saliendo. Después, La Belleza de una Mirada, son varias conferencias sobre Sor Isabel, de varios autores. Finalmente, Fascinados por la Trinidad, es otra serie de conferencias de gente de México, Colombia y España. También es otra serie de conferencias. Entonces, son 2 de conferencias y otra de escritos espirituales. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta, padre? ¿Abrimos? Sí, hay algo que... ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Padre. Cuando estabas diciendo de que, pues que ella se preparó mucho tiempo y deseaba mucho ingresar y la ilusión y demás, y luego entra en el Carmelo y empiezan las crisis. Empiezan sus crisis y sus noches. Me evocaba lo que dice San Juan de la Cruz: sin otra luz y guía sino la que en el corazón ardía. Es decir, primero, porque no cualquier, me imagino, no cualquier, así como decimos, no cualquier taco es cena, pues no cualquier crisis es noche oscura. Entonces en ella ya había un amor fuerte por el Señor Jesús que pues califica, que se pueda denominar así como una noche oscura, sí. De hecho, dicen en la teología espiritual que no cualquier problema de cualquier tipo es noche oscura, ¿verdad? Se está hablando del siglo XX, con las 2 guerras mundiales, de una noche oscura del mundo, ¿verdad? Y noche oscura va a ser, diríamos, ya concretamente también en las personas que la sufrieron, las cárceles o las muertes en Auschwitz y todo eso, ¿verdad? Pero no a todos le podemos llamar noche oscura, efectivamente. Bueno, y otro, si puedes comentar un poco más, me parece simpático eso de que su mamá le ponía novios o pretendientes para que no entrara al convento. Todavía en vísperas de ingresar, porque la estuvo reteniendo de 18 a los 21 años, todavía le arrimó a alguien, ¿verdad? Fue una historia así,
Pero bueno, Isabel decía, yo estoy decidida y mi vocación y mi llamado es el Carmelo, sigo. Y de hecho se conservó amiga de estos que le arrimaron, ¿verdad? Incluso creo que alguno de ellos, cuando se hicieron ya los procesos para Isabel, no quiso entregar la carta magnífica que conservaba de Isabel, la conservó la familia, ¿verdad? La conservó la familia, porque les pareció un tesoro, diríamos, la comunicación de Isabel, ¿verdad? Y la conservaron ellos. De hecho, recogieron todas las cartas y demás para la beatificación, pero creo que esa no la recogieron. En cambio, su hermana Margarita se casó, vivió muchos años, tuvo muchos hijos y muchos nietos. Todavía Isabel le conoció a la primera hija de su hermana y se la llevaron al convento a que la conociera. Y curiosamente, esa niña primera, hija de su hermana, se hizo carmelita en el mismo monasterio de Isabel. Todavía vivía la viejita como de 80 años en 1984, cuando la beatificación. En esos cuadernos que les digo de puras fotografías, ahí está la viejita todavía, que la están entrevistando, el encargado de causas entonces, ¿verdad? La está entrevistando. ¿Qué recordaba? Bueno, poco recordaba ella de Isabel, o nada, pues la conoció bebé, ¿verdad? Ella era bebé, Isabel ya a punto de morir, pues muy cercana a morir. Entonces, va a ser una vocación muy probada en ese sentido, ¿verdad? Muy probada porque, bueno, hubo varios arrimados, pues, ¿no? Padre, yo tengo una pregunta. ¿Por qué tanto tiempo para la canonización? Se extrañaban mucho que Isabel no lo hubieran promovido antes, de 84 a 2016, son muchos años. Sobre todo, estaba muy aceptada su doctrina, examinada su vida, y una vida muy breve. Parece que ahí depende de los que promueven las causas, que no le hicieron mucho la lucha durante 20 años. Los primeros que la promovieron, hay que reconocer, fueron los dominicos, El padre Filipón empezó a escribir sobre ella, y los dominicos propusieron también y promovieron a la Teresita, a Teresa del Niño Jesús también. O sea, en eso le debemos a los dominicos. Y un padre dominico fue el que le explicó a Isabel lo explicable sobre la presencia de la Trinidad en la persona, también un dominico. Ella no conoció carmelitas, ni Teresa del Niño Jesús conocieron carmelitas, por la siguiente razón. Desde la fundación del Carmelo francés en 1604, intervino mucho un famoso obispo, y él dio su normativa a las monjas carmelitas traídas de España a Francia a fundar. Y entonces el cardenal de Berulle, toda la historia estuvieron regidas por esa sombra del cardenal de Berulle. Se liberó el Carmelo francés de la presencia del cardenal de Berulle y su influencia hasta la época de la beatificación de Teresa del Niño Jesús. O sea, las carmelitas volvieron al seno de la orden, porque lo llamaban berulianas, ¿verdad? Cardenal de Berulle. Muy tarde. Entonces, ni Teresa del Niño Jesús ni Isabel conocieron a ningún carmelita. Eso va a venir más tarde. Gracias a la influencia de un actual beato, el padre Mario Eugenio del Niño Jesús. En los años 30 lo están mandando Roma a que revise todos los conventos de Francia, y entonces está definiéndolas por el Carmelo. La ventaja de las carmelitas de todos los siglos, desde el 604 hasta el siglo XIX, XX, va a ser que tienen las obras de Teresa y de Juan, pero no tienen directores carmelitas. Entonces eso va a ser un poquito diríamos,
la curiosidad en este campo de presencia o no de carmelitas en Francia. ¿Cómo llegan los escritos de Teresa del Niño Jesús al monasterio de Isabel? ¿Y qué influencia tiene? Porque pues es muy reciente. Teresa muere en el 697, ya la está leyendo a principios del siglo. En 1898 las monjas de Lisieux hacen la primera edición de la historia de un alma, al año siguiente de su muerte. Año con año, 9 ediciones porque se agotaban. Y principios de siglo ya están traducidas en muchas lenguas. O sea, ya llega al español a principios de siglo. Por ahí yo tenía alguna edición muy antigua de principios de siglo de Historia de un alma. Entonces, invadió Francia Historia de un alma, año con año, 9 edición. Fíjense, los jóvenes que se fueron a la Primera Guerra Mundial del 14-17 y regresaron vivos, al término fueron a Lisieux a dar gracias a Teresita. La conocían por la Historia de un alma. Los jóvenes del 14, digo de la guerra del 14, ¿verdad? En la que estuvo también, recuerdan ustedes, Edith Stein. Edith Stein estaba de enfermera, se ofreció de enfermera en la guerra del 14, interrumpió sus estudios, ¿verdad? Entonces, invadió el mundo las ediciones. Yo no me acuerdo si he visto por ahí algún estudio sobre cuántas ediciones han hecho de Teresa del Niño Jesús. Es una exageración, ¿eh? Con la Historia de un alma, que es la que se dio a conocer, por donde se dio a conocer. Y entonces, ¿Su doctrina cómo influyó? algunos detalles de Isabel se parecen mucho a Teresita, algunos detalles, pero van por otro camino cada una, ¿verdad? Pero algunos detalles, incluso la fraseología. Si ustedes ven un poco la elevación de Isabel y el acto de ofrenda, tienen algo de parecido. Ahora recuerden que Isabel en una sentada escribió de corrido la elevación, lo mismo que Teresita la ofrenda, pero tienen detalles parecidos, no iguales. Yo creo que hay una cierta influencia. Por ahí en la fotografía donde está de postulante, en una mano tiene la Historia de un alma. Tiene todavía la Historia de un alma. O sea, o la leyó antes o la leyó de postulante. O sea, muy temprano. Es una invasión de toda Europa. Por eso el Papa Pío XI la llama la estrella de mi pontificado, a Teresita, por esa influencia tan grande en la iglesia de entonces. Ya entonces los obispos mexicanos a principios de siglo estaban promoviéndola como doctora de la iglesia. Y entonces dijo Roma, el sexo obsta, o sea, nunca se ha hecho una doctora, una mujer doctor o doctora de la iglesia, ¿no? Pero por ahí está el documento de los obispos mexicanos que estaban promoviendo ya el doctorado de Teresita muy temprano. Bueno, pues yo creo que eso. Padre, manda un saludo a gente de Puerto Rico, de España, que nos están viendo pues yo pienso que manden, más bien ustedes hagan la lucha de mandarlo, porque yo no sabía qué decir. Están viendo desde diferentes países. Bueno, pues los saludamos a los que hicieron el favor de escucharnos en esta breve plática dedicada a nuestra Santa Isabel de la Trinidad. Muchas gracias. Pues Padre, muchas gracias a nombre del Centro de Estudios de los Valores Humanos y de verdad creo que es una ponencia que a la mayoría nos agradó demasiado. Gracias. Gracias. Vamos a poner en este momento un video como un espacio para cada uno de nosotros que pueda ser